Muchas personas vienen a consulta solicitando la información de cuánto porcentaje de grasa tienen. Y la realidad es que los conceptos detrás del porcentaje de grasa son bastante complicados. Así que hoy quiero explicarles por qué y para qué es importante determinar el porcentaje de grasa de una persona. En primer lugar, tenemos que aclarar que existen muchos métodos para estimar la composición corporal y por ende determinar la cantidad de grasa que pudiese tener una persona. Y digo pudiese porque ningún método puede calcular con exactitud cuánto grasa tienes. De hecho, en los estudios de composición corporal se habla que el único método directo para calcular la grasa es mediante la necropsia y evidentemente es un método que no vamos a utilizar con nadie. Entonces, a partir de eso se han estudiado muchos métodos para determinar o para estimar la composición de grasa de un individuo y esos métodos van a traducirse en diferentes idiomas o formas de ver la composición de grasa. Con esto quiero decir que si te determinan el porcentaje de grasa con un equipo, por ejemplo bioimpedanzometría, o te lo miden mediante los pliegues, es probable que los cálculos sean diferentes y eso es completamente normal porque ningún estudio puede determinar con exactitud cuánta grasa tienes y la traducción de esto a un porcentaje de grasa requiere de una interpretación de una persona experta en composición corporal. Vistos esos conceptos, existen muchas formas de estimar la grasa. Por ejemplo, la antropometría, que es una técnica bastante conocida, donde puede utilizar uno los pliegues subcutáneos, está haciendo una estimación de la grasa a partir de la piel, es decir, yo voy a tomar mi dedo como una pinza y voy a utilizar un plicómetro con la intención de medir mediante milímetros cuánta grasa subcutánea tiene un individuo. Esto lo voy a totalizar y estas fórmulas pueden darte una aproximación de un porcentaje de grasa. Sin embargo, existen otros métodos, por ejemplo, como la impedanzometría e incluso algunos métodos que no conocen algunas personas como la resonancia magnética. La resonancia magnética, un estudio que a muchas personas se le ha realizado para ver su columna vertebral o la rodilla, también puede estimar composición corporal, entre otros métodos. Sin embargo, como les menciono, cada método requiere la interpretación de un experto en composición corporal y dar o arrojar solamente un número como porcentaje de grasa no está diciendo absolutamente nada. Y esto es en relación a que el porcentaje de grasa se estima mediante ecuaciones, mediante fórmulas matemáticas y cada fórmula matemática puede ser interpretada en función a una población que yo quiero estudiar. Por ende, existen ecuaciones o porcentaje de grasa para niños, adolescentes, deportistas, personas sedentarias y dependiendo de lo que yo quiero estimar o lo que yo quiero calcular, englobaré a esa persona en una población. Por ende, el porcentaje de grasa dentro de la comunidad de nutricionistas, nutriólogos o expertos en composición corporal debe ser arrojada también con la información de en qué método lo calculé y por ende también cómo lo hice y con qué fórmula lo hice. Esto quiere decir que el porcentaje de grasa que me arroja, por ejemplo, una báscula de baño, es decir, esas básculas que utilizamos con aplicativos en nuestro teléfono móvil o cuando lo hacemos mediante pliegues, son diferentes porque dependen de ecuaciones diferentes. Así que, a pesar que muchas veces decimos que el peso no importa, el peso es un número más importante que el porcentaje de grasa porque el peso es un número reproducible. Es decir, yo me monto en 5 básculas diferentes y va a dar aproximadamente el mismo peso, pero me puedo medir la grasa con diferentes técnicas y con diferentes personas y probablemente no sea el mismo número. Entonces, si es tan complicado y si requiere tanta experticia y si hay tantos métodos para estudiar la composición corporal y de grasa, entonces, ¿para qué la medimos? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, aquí les tengo una sorpresa y resulta que un plan de alimentación, una estrategia nutricional no es determinada por el porcentaje de grasa necesariamente. Uno puede hacer estimaciones de cálculos calóricos por peso, actividad física, estatura, índice de masa corporal, pero la determinación de grasa no es indispensable para aplicar una estrategia nutricional. Sin embargo, son datos que nos permiten evidenciar si hay un seguimiento o si hay una adherencia o si hay una efectividad en la estrategia que estoy utilizando.
Por ende, si una persona inicia su proceso de plan de alimentación, es bueno tener una estimación del porcentaje de grasa o de los niveles de grasa de un individuo al iniciar la estrategia y durante la estrategia haciendo un monitoreo. Muchas personas a veces sienten que se están estancando porque no progresan o no disminuyen más el porcentaje de grasa. Por eso no podemos utilizar el porcentaje de grasa como un único medidor o indicador de un proceso nutricional. Existen cosas, por ejemplo, como la sintomatología, la funcionalidad, el desempeño deportivo, cómo me siento en energía, que también puede estar indicando la efectividad de una estrategia nutricional. Así que el porcentaje de grasa nos sirve para tener información de cómo va un proceso, pero no necesariamente dictamina cómo es la estrategia de una dieta o de un plan de alimentación. En una consulta de nutrición existen dos métodos frecuentes que utilizamos para determinar o estimar la composición de grasa. Y el primero es la antropometría. En la antropometría lo que hacemos es medir mediante un plicómetro, existen diferentes tipos de este instrumento, los pliegues subcutáneos y hacer un cálculo de la estimación del porcentaje de grasa o cómo está esa adiposidad subcutánea. Y otro método es mediante los equipos de bioimpedancia, que uno coloca las manos en un equipo y eso te puede determinar un porcentaje de grasa o un índice graso dependiendo del equipo. Ahora, si existen tantos métodos, ¿cuál es el más efectivo o cuál debo utilizar? Y eso es un problema muy frecuente porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso o un exceso de grasa que uno no puede determinar con exactitud mediante estos instrumentos la adiposidad subcutánea. O por ejemplo, en deportistas que tienen un bajo índice de grasa, utilizar equipos de bioimpedancia, porque estos equipos pueden ser algo inexactos en la determinación de la grasa. Así que, como en medicina, también en nutrición, cada paciente tiene un método de estudio que va a ser mucho más idóneo para este individuo. Por ende, la consulta de nutrición tiene que ser especializada si estoy buscando unas metas más específicas, por ejemplo, como desempeño deportivo o monitoreo de algunas condiciones clínicas. Por ejemplo, hay pacientes con obesidad mórbida que se ven beneficiados de estudios mucho más amplios para determinar el volumen y composición de la grasa visceral, que es la grasa intraabdominal. Así que la pregunta ¿es importante medir el porcentaje de grasa? Sí, pero lo más importante es la interpretación que le puede dar un profesional a esta información. Por ende, un plan de alimentación puede tener muchísimas maneras de ser monitoreado. Por ejemplo, peso corporal, registro fotográfico, determinación de porcentaje de grasa, determinación de parámetros bioquímicos o parámetros clínicos o por ejemplo funcionalidad, desempeño deportivo, con lo que quiero decir que el porcentaje de grasa no define si una estrategia nutricional ha sido buena o no, sino que es un indicador más que permite dar números y dar información de cómo es un proceso y herramientas para ver si estamos en un buen camino. Espero que te haya gustado esta información y si te gustó, por favor comparte, dale like, suscríbete a todas mis redes sociales y recuerda que estamos construyendo información a partir de la ciencia.